Y miren, les platico la clase de hoy. La verdad, yo creo que va a ser una experiencia muy emocionante. Hay veces, yo creo que son pocas, pero de que se dan, que el buen arte forma parte de la historia. Por ejemplo, el estreno de la Sinfonía Leningrado en pleno sitio de Leningrado, o la novena de Beethoven con Bernstein cuando estaban tirando el muro de Berlín, o miren, yo creo que fue algo no precisamente histórico, pero casi. El año de 1976 se cumplieron 200 años de la independencia de Estados Unidos. Y por una cuestión azarosa, me tocó estar con mi papá en Chicago. Y entonces la Filarmónica de Nueva York, en esa época todavía con Leonard Bernstein, iba a recorrer muchas ciudades importantes de Estados Unidos y se interpretaría básicamente música estadounidense. Y eran las famosas marchas de Sousa, las que oyen en el fútbol americano, como ta, 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 o cuál otra, tarararararara. Bueno, pues que conseguimos mi papá y yo boletos para oír a Bernstein con la Filarmónica de Nueva York. Como era mi papá, aunque teníamos boletos de atrás, quién sabe cómo nos sentamos adelante. Y fue un verdadero evento tan emocionante, tan bello, que de veras siente uno que está siendo parte de un momento muy importante. Hoy vamos a vivir, espero que nos podamos todos transportar a ese día. Imagínense que ustedes van a estar presentes en ese evento, vívanlo. Y eso me lleva a otro comentario. Miren, yo muchas veces me lo he preguntado. ¿Cuál es o qué sería lo que a un grande lo hace enorme? O digamos, como yo llamo mucho en la clase, icónico. ¿Qué sé yo? Bernard Haitink era maravilloso, pero no es un icono como Otto Klemperer, por ejemplo. De esa generación, quizá y quizá no, Carlos Kleiber, pero un Bruno Walter. Lo mismo pasa con violinistas. Quizá ahora son tantos tan buenos que por eso no se da y ya no sobresalen porque ya no hay mucho para dónde crecer. Eso lo dudaría yo siempre. O necesita pasar el tiempo. O qué es lo que da la chispa del genio. Y verdaderamente existe o nos vamos a sugestionar de que como este es genio va a oírse mejor. La verdad no lo sé. Y creo que ese elemento de tiene que estar maravilloso porque es David Oistria. Yo creo que sí puede intervenir. Es muy difícil, como meterse al arte puro. Estaba yo pensando en cuanto al concierto que vamos a ver hoy. Bueno, la gente que estaba allí estaba oyendo la música o estaba pensando, estoy en este concierto haciendo historia, porque no podemos pensar en ambas cosas. Entonces, lo que yo trato, rara vez lo logro. Sí les platiqué que hacía yo un ejercicio que nunca completé, que era oír un preludio, un movimiento, o un preludio o una fuga de Bach, de 3 minutos cada uno, sin desconcentrarme y nunca pude. Cuando ella pensaba, ya van 2 minutos, o qué sé yo. Claro que cuando uno conscientemente se quiere meter a algo, yo creo que es más difícil. Pero en fin, lo que sí les puedo decir es que aunque sea uno un purista del arte o un hedonista del espectáculo,
yo creo que asistir a un concierto como el que voy a poner hoy, y eso sí se los puedo decir, es inolvidable, lo marca a uno, le da a uno otro ánimo durante semanas o meses, lo mueve a uno definitivamente. Yo se los podría decir después de haber grabado con la novena de Mahler o a Mary Johnson con la tercera de Mahler. Pues es que no, tanta adrenalina no se va así como tan rápido. Bueno, muchos ya habrán visto el programa, les estoy hablando de ni más ni menos que de un ícono del piano, Vladimir Horowitz. Eh, Después de muchos años, él sale creo que en 1925 de la Unión Soviética, en plena consolidación del bolchevismo, habían pasado la revolución. Y regresa muchos años después. Y muy independiente de que es el gran Vladimir Horowitz. Y piensen, ¿qué lo hará genio? Cuando oigan los comentarios de la gente van a decir, bueno, ¿por qué tanto? Y no estoy hablando de cualquier público. Estoy hablando de un público para quien la música clásica es mucho más importante que en otros lugares y es parte de la cultura y yo diría hasta en esa época era el sustituto de la religión probablemente. Y en algunos así es, no por órdenes del Estado, ¿no? Entonces, van a ver la veneración. Pero ¿por qué era la leyenda de Horowitz? ¿O porque estaban oyendo algo excepcional? Yo sí les puedo decir que de esos conciertos memorables, sin duda, llegué entusiasmado, pero salí pensando que sí había escuchado algo excepcional. Debe de ser el caso. Yo, artistas así de ese nivel, solamente he visto a dos en mi, bueno, quizá Abado ya puede estar en esa línea, no estoy seguro, pero oí a David Oistria y guardo hasta hoy el recuerdo fresco de cuando lo oí, que si me acuerdo tantos años después, yo creo que sí fue algo muy especial. Y del que no me acuerdo cómo tocó, francamente, yo creo que era demasiado chico, pero me acuerdo de su tremenda personalidad y cuando entró, parecía que entraba un superhombre, aunque ya era un hombre grande, obviamente operado de la cara y con el pelo pintado, o sea, un hombre grande que se quiere ver joven, bien erguido, todavía en esa época se acostumbraba más que el smoking, el frac, y como, y todo mundo, es Arrau, Claudio Arrau, y cuando ya iba a salir, bueno, un aplauso que muy emocionante. Pero hasta ahí me acuerdo que cuando lo vi me impresionó tantísima personalidad y les puedo decir que Arrau para mí, yo creo que tenía 5 o 6 años, pero como no, yo creo que más. Rosy se ha de acordar probablemente que edad teníamos. Pero eh, como que tenía un aura, no de santidad, de celebridad, digamos, espectacular. Bueno, a Horowitz nunca lo oí, ¿qué más hubiera querido? Pero sí les puedo decir que de toda la literatura de piano que conozco, que incluye los conciertos y muchos años después empecé a escuchar, pero les puedo decir que me eché de un maravilloso tour de force, dicen, como, porque así dicen quienes las tocan. De la 1 a la 32, las 32 sonatas de Beethoven, que fue una experiencia sensacional. Me las eché, quiere decir que las estuve escuchando muchas veces y sacando ideas y hasta medio memorizando algunas partes, etc. O sea, mi análisis no da más que a muchas escuchas y tratarme de meter al sentido. Luego, bueno, cuando amé tanto el trío Opus 100 de Schubert,
recuerdo que la esposa, y se los he dicho varias veces en la clase, de un violinista, pues que sabían mucho de música, por supuesto, hizo un comentario que las sonatas de Schubert para piano eran muy aburridas. Bueno, me quedé un poco con esa idea, estaba oyendo mucho de Mozart, por supuesto descubrí la maravilla. Digo que esa sí es una de las cosas por las que vale la pena la vida, la música para piano de Bach. Bueno, el caso es que empecé a oír las sonatas de Schubert. ¿Por qué fue? No recuerdo francamente, pero empecé al revés, empecé por la última, por la 960. Yo creo que fue el mismo profesor que me habló del Opus 100, me había haber recomendado esa sonata, pero lo abandoné por el comentario. Bueno, me encantó, me encanta sin duda, yo creo que es mi sonata para piano favorita, la Deutsch 960. Pero sí les puedo decir que cuando, y así ya la puse en la clase virtual y en la presencial, por supuesto, eso sí nunca lo dejaría yo de poner. Yo diría que si me dijeran el pasaje más bello que has escuchado en piano, yo diría es el principio, es tremendo, pero es lo más valioso que he oído para piano, y los que tienen el USB, pongan sonatas Schubert o Schubert sonatas o algo así, y pongan 960, segundo movimiento, Horowitz, y van a oír de lo que les estoy hablando. Oigan, 20 segundos y los que lo hagan, si no están de acuerdo, me mandan un mensaje, por favor. Bueno, la historia que van a ver, pues, eran las historias que oímos una y mil veces de niños, Rosy y yo, en la casa. Los parientes que seguían en Rusia, los que se habían quedado, los que habían muerto, etcétera, etcétera. Y pues en muchos sentidos, Horowitz y su servidor tenemos raíces parecidas. Ucranianos de Kiev, judíos, perseguidos. Él sale muy a tiempo. Es una maravilla cuando se va a reencontrar con los que se quedaron. Experiencia maravillosa que yo viví. Entonces, yo creo que ya no hay que hablar más y hay que entrar al concierto. O sea, fue un verdadero evento histórico. Entonces, vámonos ese día, creo que es en el año de 86 o algo así. Gracias.
Miren, a mí me pareció, desde el primer momento, gracias, me pareció verdaderamente otra cosa, como que sí me pareció escuchar al genio, no sé si estarán de acuerdo conmigo. Miren, cuando vi que empezaba, sin palabras, exacto, ese primer movimiento era algo, por eso hacía yo así religioso, solemne, sagrado. Miren, vuelvan a oír el primer movimiento de Scarlatti. Cuando vi que empezaba con Scarlatti, quería yo saber cuál de los dos Scarlattis era. El papá es Alessandro Scarlatti, él era de Sicilia, que, bueno, yo tuve la suerte de recorrer Sicilia, es otra Italia maravillosa, maravillosa, verdaderamente, bueno, con una historia concentrada espectacular desde los griegos y antes hasta la Segunda Guerra Mundial, lleno de historia Sicilia y bellísimo aparte. Un italiano muy diferente. Y donde no he estado es hoy se llama Campania, pero antes todo eso era el reino de Nápoles, que se supone que es donde empieza la Italia pobre, corriente, amoladona, pero llena de vida, de historia, muy pasional. Bueno, migraban de Nápoles para el norte, a Milán, por sobre todo a Turín, a las fábricas. Vean Rocco y sus hermanos, por cierto, de eso trata. Bueno, ellos eran de Calabria, inclusive el mero sur. El caso es que allí en Nápoles nace Domenico Scarlatti, hijo de Alessandro Scarlatti, que Alessandro lo podríamos ubicar perfectamente en el barroco, como Bach, si les parece, o Händel. Nada más que italiano.
siciliano más bien. Y no sé a quién les haya sonado la música de Domenico Scarlatti. Miren, sus contemporáneos vendrían siendo los hijos de Bach, vendría siendo el estilo galante. Pero a mí me pareció una fusión maravillosa del barroco con el clásico. A ratos me sonaba Bach y a ratos me sonaba Mozart. Qué cosa tan hermosa. Y miren, le tenía yo un poquito de fobia a Domenico Scarlatti, porque en un viaje larguísimo, creo que fue de Sedona, en Arizona, hasta Santa Fe de Nuevo México, muchas horas. Bellísimo, por cierto, pero íbamos oyendo a Domenico Scarlatti, pero lo oímos todo el camino, entonces como que me indigesté un poquito. Si mal no recuerdo, era con Horowitz. Maravilloso, bueno, por algo lo veníamos oyendo, ¿no? Pero sí como que desde entonces no me habían dado ganas de escucharlo. Siempre tiene algo, y en el segundo movimiento es muy clarito, como de gallina, y como que cacarea un poco, de una manera fascinante, obviamente. Bueno, creo que nos vamos a seguir con Rachmaninoff y probablemente algo más de el documental, que estarán de acuerdo conmigo que está espectacular, muy, muy emotivo. Adelante.
No sé qué les haya parecido el Mozart, en especial, diría yo, el segundo movimiento. Lo que he platicado seguramente en clase ha sido eh, que el concierto número 23 de Mozart, quizá el más profundo de los 27, y si no el más profundo, yo diría el más sentido, inclusive es en tonalidad menor, más triste, más seria, más grave. Creo que solamente ese y otro más son en tonalidad menor. Lo toca Horowitz, ni más ni menos que con un director casi a su nivel o a su nivel, Carlo Maria Giulini. Y es una cosa espectacular. Es lo único que yo conocía de Horowitz, bueno, de Mozart con Horowitz. Maravilloso, pero esto también. Y entonces, miren, yo creo que bastaba con escuchar el primer movimiento de la primera sonata de Scarlatti para darnos cuenta el tamaño de Horowitz. Y como no nos va a dar tiempo escuchar todo, es más, en el próximo ciclo de clases volveremos a escuchar la 960 de Schubert completita con Horowitz, además sin imagen, para que oigan por qué me entusiasma tanto Horowitz, pero no estuvo nada lejos Scarlatti. Scarlatti de hoy me pareció fuera de este mundo.
Miren, tanto Scriabin como Rachmaninoff son interesantísimos. De Rachmaninoff, que es el que acabamos de oír, a mí hay algo que me encanta, que es algo como que yo creo que viene de la primera época de la Revolución Rusa, que yo creo que él está todavía en Rusia. Luego emigra a Estados Unidos y es un hombre muy depresivo. Inclusive su segundo concierto para piano, que ya fue un exitazo, se lo dedicó a su psiquiatra que lo sacó de la depresión que le provocó el fracaso del primero. Pero siempre tiene el pobre una mirada de maníaco depresivo, bipolar, le dicen, ¿no? Igual Mahler tenía algo de eso. Y también Horowitz, por cierto. Inclusive yo recuerdo un libro que mi mamá tenía sobre Horowitz, todo un librote. Y también no sé cómo estuvo, pero hubo episodios homosexuales que le causaron mucho conflicto. No sé exactamente qué pasó, pero algo hubo, fue una vida muy tormentosa y no del todo fácil. Pues genio al fin y al cabo. Bueno.
Pensé que iba a acabar con la gran polonesa de Chopin. Bueno, pues no sé qué les haya parecido, pero se imaginan el momento histórico, está en YouTube ambos. Creo que uno es nada más lo platicado y como les digo, me recuerda mucho la Unión Soviética que Rosy y yo conocimos en 1970, cuando inclusive Ucrania era una de las repúblicas soviéticas, porque sí se sentía la diferencia entre Rusia y Ucrania, definitivamente. Y les digo, es como, parecería algún maestro que yo tuve o me recordó mucho, mucho esa infancia. Yo creo que a más de uno de los que estamos aquí, yo sí creo que fue más que evidente, como lo dice uno de los admiradores, es un brillante. Yo creo que sí se escucha la diferencia. El otro grande contemporáneo, nada más que a diferencia, y fue altamente infeliz. Bueno, yo creo que también lo hubiera sido en Estados Unidos, porque en esa época la homosexualidad era terrible donde fuera. Es Sviatoslav Richter. Quizá sería quien quiera, yo ya lo hice. Es un gran experimento oír la 960 de Schubert con cada uno y llegar a conclusiones. Por cierto, yo sigo teniendo mucha empatía con la versión de Wilhelm Kempff, que con él conocí, tengo el álbum de todas las de Schubert, es una de mis joyitas. Se dieron cuenta que a pesar de que es un hombre pues ya anciano, se le ve ya cierta decrepitud, inclusive las manos tampoco se ven ya tan jóvenes. Por cierto, qué dedos tan largos tenía y fuertes, y toca todavía con una fortaleza, pero pensé la música hace milagros. Cuando yo cerraba los ojos, se oía música tan fresca y tan joven, qué maravilla, ¿no? Que, digo, además, imagínense la delicia del que lo está produciendo, lo que ha de sentir un Horowitz cuando toca así. Ha de ser